Probando, probando. Uno, dos. Bueno, pues hola a todos. Seguimos con la máquina del tiempo, esta vez con el último episodio, número 8, en el que simplemente leeremos el último capítulo y el epílogo. Y antes de empezar, quiero aprovechar la oportunidad para presentaros el siguiente libro, la siguiente serie de lecturas, la siguiente lista de reproducción. Y va a ser Primera Sangre, de David Morrell. Para elegir este libro, he recopilado pues estos que tengo aquí, que son 15 libros, la mayoría legado de mi padre, ¿no? Y los cuales no había leído, ¿vale? Mi padre antes era un gran lector y un poco gracias a él me aficioné a la lectura. Recuerdo eh, mi primer contacto con Bukowski, por ejemplo, con el libro de Factotum. Poco después salió la película, que no fue un éxito de ventas, pero para mí fue bastante relevante. Y bueno, quería hacer honor a mi padre y seleccionar uno de sus libros, sabiendo que muchos de ellos pues, son buenos libros, ¿no? En fin, ¿qué me ha conectado con este libro? Pues que es la obra en la que se basa la primera película de Rambo, ¿vale? Eh, aquí, allá. Sylvester Stallone para mí es un gran referente, siempre lo ha sido. Y, y bueno, Rambo me unía mucho a mi tío Rafa también, un, un referente también. Siempre he dicho que de alguna manera fue como un segundo padre para mí. Él ya partió, pero pues bueno, esta vez vamos a hacer honor a mi padre y a mi tío Rafa, leyendo Primera Sangre, ¿vale? Ya haremos la correspondiente presentación, ya iniciaremos, yo creo que mañana o pasado, con la lectura. Y nada más. Vamos a seguir con la máquina del tiempo, que para eso estáis aquí, porque seguramente la mayoría de los que estáis viendo o escuchando pues esta lectura os la sopla Primera Sangre, la verdad, porque son dos obras completamente distintas. Esto es ciencia ficción y lo otro también, pero no tan fantástico, ¿no? Está muy basado en, en el aspecto más deplorable de la humanidad y en el gran sufrimiento humano, ¿no? Cabe decir que esta obra de Primera Sangre eh, nos presenta un Rambo mucho más humano, ¿eh? Nos presenta una crudeza mucho más visceral, psicológica y, y también más muerte y más sangre. Bueno, otro de los libros que me había planteado estaba, finalmente, después del recopilatorio, estaba entre este y Escuela de Robinsones de Julio Verne, completamente distintos. Julio Verne, un poco en paralelo a Wells, como iniciadores de la ciencia ficción, ¿no? De la literatura de ciencia ficción. Pero bueno, al final este es por el que me he decantado, así que mañana lo veremos. Y ya no os doy más la paliza y seguimos con la máquina del tiempo. Capítulo 14. Después del relato del viajero del tiempo. Cogió su pipa y comenzó, como solía hacerlo por costumbre, a dar con ella nerviosamente sobre las barras de la parrilla. Hubo un silencio momentáneo. Luego las sillas empezaron a crujir y los pies a restregarse sobre la alfombra. Aparté los ojos de la cara del viajero del tiempo y miré a los oyentes a mi alrededor. Estaban en la oscuridad y pequeñas manchas de color flotaban ante ellos. El doctor parecía absorto en la contemplación de nuestro anfitrión. El editor del periódico miraba con obstinación la punta de su cigarro, el sexto. El periodista sacó su reloj. Los otros, si mal no recuerdo, estaban inmóviles.
El editor se puso en pie con un suspiro y dijo: «Lástima que no sea usted escritor de cuentos», y puso su mano en el hombro del viajero del tiempo. «¿No cree usted esto? Pues yo me lo figuraba». El viajero del tiempo se volvió hacia nosotros. «¿Dónde están las cerillas?», dijo. Encendió una entre bocanadas de humo de su pipa y habló. «Si he de decirles la verdad, apenas creo yo mismo en ello. Y sin embargo...». Sus ojos cayeron con una muda interrogación sobre las flores blancas marchitas que había sobre la mesita. Luego volvió la mano con que asía la pipa y vi que examinaba unas cicatrices a medio curar sobre sus nudillos. El doctor se levantó, fue hacia la lámpara y examinó las flores. «El gineceo es raro», dijo. El psicólogo se inclinó para ver y tendió la mano para coger una de ellas. «¡Que me cuelguen! ¡Es la 1:15!», exclamó el periodista. «¿Cómo voy a volver a mi casa?». «Hay muchos taxis en la estación», dijo el psicólogo. «Es una cosa curiosísima», dijo el doctor, «pero no sé realmente de qué tipo son estas flores. ¿Puedo llevármelas?». El viajero del tiempo titubeó y luego, de pronto: «De ningún modo», contestó. «¿Dónde las ha encontrado usted en realidad?», preguntó el doctor. El viajero del tiempo se llevó la mano a la cabeza. Habló con quien intenta mantener asida una idea que se le escapa. «Me las metió en el bolsillo Wina cuando viajé a través del tiempo». Miró desconcertado a su alrededor. «Desdichado de mí, si todo esto no se borra. Esta habitación, ustedes y esta atmósfera de la vida diaria son demasiado para mi memoria. ¿He construido yo alguna vez una máquina del tiempo? ¿O un modelo de ella? ¿O es esto solamente un sueño? Dicen que la vida es un sueño, un pobre sueño a veces precioso, pero no puedo hallar otro que encaje. Es una locura. ¿Y de dónde me ha venido este sueño? Tengo que ir a ver esa máquina, si es que existe». Cogió presuroso la lámpara, franqueó la puerta y la llevó con su luz roja a lo largo del corredor. Le seguimos. Allí, bajo la vacilante luz de la lámpara, estaba en toda su realidad la máquina, rechoncha, fea y sesgada, un artefacto de bronce, ébano, marfil y cuarzo translúcido y reluciente. Sólida al tacto, pues alargué la mano y palpé sus barras con manchas y tiznes color marrón sobre el marfil, y briznas de hierba y mechones de musgo adheridos a su parte inferior, y una de las barras torcida oblicuamente. El viajero del tiempo dejó la lámpara sobre el banco y recorrió con su mano la barra averiada. «Todo está bien», dijo. «El relato que les he contado era cierto. Siento haberles traído aquí, al frío». Cogió la lámpara y en medio de un silencioso absoluto volvimos a la sala de fumar. Nos acompañó al vestíbulo y ayudó al editor a ponerse el gabán. El doctor le miraba a la cara y, con cierta vacilación, le dijo que debía alterarle el trabajo excesivo, lo cual le hizo reír a carcajadas. Lo recuerdo de pie en el umbral, gritándonos buenas noches. Tomé un taxi con el editor del periódico, que el relato era una brillante mentira. Por mi parte, me sentía incapaz de llegar a una conclusión. Aquel relato era tan fantástico e increíble, y la manera de narrarlo tan creíble y serena. Permanecí desvelado la mayor parte de la noche pensando en aquello. Decidí volver al día siguiente y ver de nuevo al viajero del tiempo. Me dijeron que se encontraba en el laboratorio, y como me consideraban de toda confianza en la casa, fui a buscarle. El laboratorio, sin embargo, estaba vacío. Fijé la mirada un momento en la máquina del tiempo, alargué la mano y moví la palanca, a lo cual la masa rechoncha y sólida de aspecto osciló como una rama sacudida por el viento. Su inestabilidad me sobrecogió grandemente y tuve el extraño recuerdo de los días de mi infancia cuando me prohibían tocar las cosas. Volví por el corredor. Me encontré al viajero del tiempo en la sala de fumar. Venía de la casa. Llevaba un pequeño aparato fotográfico debajo de un brazo y un saco de viaje debajo del otro. Se echó a reír al verme y me ofreció su codo para que lo estrechase, ya que no podía tenderme la mano. «Estoy atrozmente ocupado», dijo, «con esa cosa de allí». «Pero ¿no es broma?», dije. «¿Viajaba usted realmente a través del tiempo?». «Así es, real y verdaderamente». Clavó francamente sus ojos en los míos, vaciló, su mirada vagó por la habitación. «Necesito solo media hora», continuó. «Sé por qué ha venido usted, y es sumamente amable por su parte. Aquí hay unas revistas. Si quiere usted quedarse a comer, le probaré que viajé a través del tiempo a mi antojo con muestras y todo. ¿Me perdona usted que le deje ahora?
Accedí. Comprendiendo apenas la importancia de sus palabras y haciéndome señas con la cabeza, se marchó por el corredor. Oí la puerta cerrarse de golpe, me senté en un sillón y cogí un diario. ¿Qué iba a hacer hasta la hora de comer? Luego, de pronto, recordé por un anuncio que estaba citado con Richardson, el editor, a las 2. Consulté mi reloj y vi que no podía eludir aquel compromiso. Me levanté y fui por el pasadizo a decírselo al viajero del tiempo. Cuando así el picaporte, oí una exclamación extrañamente interrumpida al final y un golpe seco, seguido de un choque. Una ráfaga de aire se arremolinó a mi alrededor cuando abría la puerta, y sonó dentro un ruido de cristales rotos cayendo sobre el suelo. El viajero del tiempo no estaba allí. Me pareció ver, durante un momento, una forma fantasmal, confusa, sentada en una masa arremolinada, negra y cobriza. Una forma tan transparente que el blanco de detrás con sus hojas de dibujos era absolutamente claro. Pero aquel fantasma se desvaneció mientras me frotaba los ojos. La máquina del tiempo había partido, salvo un rastro de polvo en movimiento. El extremo más alejado del laboratorio estaba vacío. Una de las hojas de la ventana acababa, al parecer, de ser arrancada. Sentí un asombro irrazonable, comprendí que algo extraño había ocurrido y durante un momento no pude comprender de qué se trataba. Mientras permanecía allí, mirando aturdido, se abrió la puerta del jardín y apareció el criado. Nos miramos. Después volvieron las ideas a mi mente. ¿Ha salido su amo por ahí? Dije. No, señor, nadie ha salido por ahí. Esperaba encontrarle aquí. Ante esto comprendí. A riesgo de disgustar a Richardson, me quedé allí esperando la vuelta del viajero del tiempo, esperando el segundo relato, quizás más extraño aún, y las muestras y las fotografías que traería él consigo. Pero empiezo ahora a temer que habré de esperar toda la vida. El viajero del tiempo desapareció hace 3 años y, como todo el mundo sabe, no ha regresado nunca. ¡Guau! ¿Hay una segunda parte de esto o qué? Es que me siento sumamente ignorante sobre lo que ha ocurrido después de esta obra, pero no habría estado mal que Wells escribiera una segunda parte. O que se haya rodado alguna serie o alguna película. Todavía no lo he mirado. Bien, vamos a por el epílogo, que es una paginita, y terminamos. Epílogo. No puede uno escoger sino hacerse preguntas. ¿Regresará alguna vez? Puede que se haya deslizado en el pasado y caído entre los salvajes y cabelludos bebedores de sangre de la edad de piedra sin pulimentar, en los abismos del mar Cretáceo, o entre los grotescos saurios, los inmensos animales reptadores de la época jurásica. Puede estar ahora, si me permite emplear la frase, vagando sobre algún arrecife de coral oolítico, frecuentado por los plesiosaurios, o cerca de los solitarios lagos salinos de la edad triásica. O marchó hacia el futuro, hacia las edades próximas, en las cuales los hombres son hombres todavía, pero en las que los enigmas de nuestro tiempo están aclarados y sus problemas fastidiosos resueltos. Hacia la virilidad de la raza, pues yo, por mi parte, no puedo creer que esos días recientes de tímida experimentación de teorías incompletas y de discordias mutuas sean realmente la época culminante del hombre. Digo, por mi propia parte. Él, lo sé, porque la cuestión había sido discutida entre nosotros mucho antes de ser construida la máquina del tiempo, no pensaba de forma optimista acerca del progreso de la humanidad y veía tan solo en el creciente acopio de civilización una necia acumulación que debía inevitablemente venirse abajo al final y destrozar sus artífices. Si esto es así, no nos queda sino vivir como si no lo fuera. Pero, para mí, el porvenir aparece aún oscuro y vacío. Es una gran ignorancia, iluminada en algunos sitios casuales por el recuerdo de su relato, y tengo, para consuelo mío, 2 extrañas flores blancas, encogidas ahora, ennegrecidas, aplastadas y frágiles, para atestiguar que, aun cuando la inteligencia y la fuerza habían desaparecido, la gratitud y una mutua ternura aún se alojaban en el corazón del hombre. Y aquí llegamos al final de La máquina del tiempo de H.G. Wells. Espero que os haya gustado, que podáis retomar la obra tanto a través de audio como de lectura cuando tengáis inspiración, y seguimos con una nueva serie leyendo el libro Primera Sangre de David Morrell en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, que os vaya muy bien. Sed felices, o por lo menos intentad
dormir a pierna suelta. Un saludo y muchas gracias. Os quiero.